Bueno, hola, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que vean el video. Nosotros somos estudiantes de psicopedagogía de ISET 107 de Quitilipi, Chaco. Mi nombre es Fernández Agustina. Mi nombre es Rodríguez Luciana. Y bueno, nosotros le vamos a comentar lo que entendimos acerca del libro La Transferencia. Bueno, Freud plantea el concepto de la transferencia y establece que es una existencia particular entre la relación entre el paciente y el terapeuta, a través de un falso enlace, donde el paciente le asigna al terapeuta sentimientos desagradables que son traídos al presente. Y en la introducción vamos a dar un caso de Javier sobre su problemática. La problemática de Javier se debe a la sensación del no ser esperado, y esa sensación se la debe a su padre, que no lo engendró intencionalmente, sino que falló el método anticonceptivo empleado. El padre, al enterarse de este embarazo, le propuso a su madre la idea de un aborto, la cual lo llevó al divorcio de sus padres. Según Javier, no existe ni un lugar en el deseo de su padre, y la problemática se despliega en el marco del encuentro psicoanalítico, y así se va estableciendo condiciones para la resolución de los conflictos de Javier. Bueno, siguiendo la introducción de mi compañera, desde esta concepción psicoanalítica, la transferencia implica un proceso por el cual la problemática inconsciente de un sujeto realiza un falso enlace. ¿Qué quiere decir? Que éste se traslada o se desplaza desde su lugar de origen hacia la escena misma del campo terapéutico. La transferencia es un caso particular de desplazamiento desde una idea hacia otra. En el caso de Javier, que lo que pasó a él fue que se generó un error transferencial. Este desplazamiento lo que le causó a él es instalar una enfermedad artificial. Cuando hablamos de enfermedad artificial, la neurosis de transferencia, como lo llama Freud, esta se va a desplazar en el tiempo del análisis y lo va a conducir al esclarecimiento de la neurosis propiamente dicha. Y así se va a liberar el mandato inconsciente que le obliga a Javier a tomar los deseos de los demás como órdenes para él. Javier luego logra iniciar una carrera y también una relación de pareja que él mismo elige, pero principalmente y lo más importante es que se empieza a sentir bienvenido y comienza a aceptar que alguien puede estar esperándolo. El psicoanalista Freud también señala que en todo proceso psicoanalítico debemos contar con la interferencia de la resistencia de transferencia. ¿Qué son estas resistencias? Y estas van a obstaculizar el avance de la cura. Esto sucede, por ejemplo, en el caso del amor de transferencia, donde Freud explica que el paciente enamorado va a dejar de interesarse en su tratamiento y asombrosamente va a desaparecer sus síntomas, o simplemente el paciente no se va a ocupar tanto de ellos. ¿Por qué? Porque va a estar priorizando el amor. Lo que va a pasar acá es infringir constantemente la regla fundamental que solicita la asociación libre, porque ya como amante solo quiere decir aquello que su amado espera escuchar. Lo que va a hacer es perturbar el proceso terapéutico. También se puede apreciar que la transferencia puede adquirir diversos valores durante un proceso psicoanalítico de cura, o que también muchas personas pueden realizar falsos enlaces. Por ejemplo, un alumno con su compañero, el analista con su paciente, y van a ir repitiendo vínculos que pertenecen a su constelación familiar, haciéndose presentes los celos, la rivalidad, el odio y el amor. Por eso se dice que es importante que hay que delimitar y definir la transferencia propiamente psicoanalítica. Bueno, voy a hablar un poco de la historia de esta transferencia. La transferencia
es el material que el analista utiliza para el análisis de un sujeto y lo va a obtener de todo aquello que el paciente le va a ir comunicando, ya sea a través de asociaciones libres, sus sueños, pero también lo que éste va a mostrar en sus transferencias. Cuando hablamos de mostrar en transferencias, esto lo podemos ver en los trabajos que realizó Charcot, donde él va a utilizar la hipnosis como el instrumento que le va a permitir ver los procesos históricos donde el sujeto recuerda los hechos traumáticos. Charcot va a emplear esta autoridad para producir las condiciones requeridas por el método experimental. En cambio, Brouwer la va a emplear para promover la purificación efectiva de sus pacientes, lo que le va a diferenciar a ambos psiquiatras de Freud. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre la transferencia cotidiana y la transferencia psicoanalítica, que acá también vamos a dar un ejemplo sobre una paciente llamada Sofía. Sofía padecía de una enfermedad severa que la mantenía limitada a sus actividades cotidianas. Sofía había enviudado y su único hijo se había casado, entonces se sentía muy sola. Y en una sesión con su analista luego del periodo por maternidad, Sofía le comenta que todos se despreocupaban de ella, se alejaban, se daban media vuelta y se iban. A lo que Freud le responde que la psicoanalítica no crea la transferencia, sino que la revela, y que todas las actividades de transferencia son psicoanalíticas, aún las más hostiles, y que en esta vida cotidiana raramente se sabe que se está haciendo un falso enlace transferencial. A lo que Freud también denomina que el psicoanálisis revela y aprovecha para sus fines lo que pasa por desapercibido en esta vida cotidiana. Lacan propone el concepto de sujeto supuesto saber. Bueno, ¿qué es la asociación libre, la atención flotante y el sujeto supuesto saber? En el tratamiento psicoanalítico de la neurosis, esta va a implicar que el analizante y el analista realicen un pacto que esté basado en el tratamiento. ¿En qué va a estar basado este pacto? Que el paciente se compromete a comunicar todo aquello que le pasa por su mente, y en eso va a consistir la regla fundamental de psicoanálisis, que va a ser denominada asociación libre. Esta asociación libre tiene como objetivo favorecer el afloramiento del inconsciente, que es todo menos libre. ¿Por qué? Porque está regido por las leyes del inconsciente y tienden así a favorecer la producción de efectos de verdad. Pero el inconsciente puede interrumpir más fácilmente bajo diversas formas. Estas formas pueden ser actos fallidos o sueños. Y ahí, así el analista se va a colocar en la posición de oyente de esa misma asociación libre y va a estar comprometido a escuchar el discurso asociativo que estimula en su paciente en un estado de atención flotante. ¿Qué quiere decir atención flotante? Es focalizar su atención, pero sobre ningún punto en particular. Cuando hablamos de sujeto supuesto saber, decimos que este es el operador simbólico que genera los efectos transferenciales del orden, del amor, del odio, la resistencia o la colaboración durante el progreso de la cura. Este es el apoyo sobre el que giran los diversos aspectos que asume la transferencia. Bueno, el aspecto polimorfo de la transferencia. Acá Freud reflexiona sobre las distintas caras de la transferencia. Al principio creía que era un arte de interpretar, de deducir y de comunicar al paciente lo inconsciente reprimido para hacerlo consciente, pero el paciente se resentía a aceptar esto. Entonces, la única manera que tenían de descubrir estas transferencias era a través del empleo de la sugestión, que es a través de las influencias psíquicas hacia la persona. ¿Qué es el falso enlace y formación del inconsciente? En la transferencia, el falso enlace aparece como un desplazamiento de intensidades psíquicas.
En la interpretación de los sueños, Freud explica que el sueño se anuda a recuerdos de vivencias en sí misma indiferentes y dice que por lo general estas pertenecen al día previo. El deseo lo que busca es expresarse en el sueño y lo va a dotar de una significación distinta. ¿Por qué? Porque si en su formato original el deseo no podría llegar nunca a la conciencia. El sueño, el chiste, la agudeza, el olvido de nombres, el acto fallido y los síntomas de la neurosis pertenecen a este registro. El falso enlace también participa en la constitución de todas estas formaciones. ¿Qué es la transferencia como obstáculo y resistencia? Bueno, la transferencia aparece como un obstáculo y la resistencia aparece durante el proceso de un tratamiento psicoanalítico, que es guiado por el principio de placer y displacer. La represión opera obedeciendo al principio de placer y displacer, que generan la resistencia de todo aquello que nos provoque dolor, angustia o displacer. Las transferencias a veces se presentan como un arma de doble filo. En primer lugar, hacen que el paciente se sienta cómodo como para poder hablar de algunos temas que a veces le resultan dolorosos e incómodos, pero por otro lado, puede llegar a ser una de las resistencias más fuertes para el proceso de la curación. El psicoanalista Freud distingue la transferencia positiva de la transferencia negativa y dice que la transferencia positiva se compone de sentimientos tiernos, amorosos y de confianza, que es lo que fortalece la cura. Y la negativa se compone de tendencias agresivas, eróticas reprimidas, que aparecen como un obstáculo en la fidelidad de la regla de la asociación libre. Bueno, les voy a contar acerca del origen de las resistencias. Acá el psicoanalista Freud va a distinguir 5 formas de resistencias que organiza según 3 diversos orígenes posibles. Estas 3 fuentes de resistencia se basan en el modelo teórico de representación del funcionamiento mental que Freud propone y que va a consistir en una tripartición de la personalidad. Estas van a ser el yo, el ello y el superyo. La represión, la resistencia de transferencia y la ganancia de enfermedad conforman un primer conjunto de resistencia que se genera en el yo. Otra clase la constituye la compulsión a la repetición o resistencia del ello. Y finalmente, la última es la resistencia derivada de la acción del superyo. Freud lo que va a tratar es de averiguar qué es lo que impulsa a las personas a aferrarse a su sufrimiento y a su dolor en lugar de tratar de evitarlos, como lo indica el principio de placer. ¿Qué es la neurosis de transferencia y su manejo? Es que cuando se repite todo de lo reprimido y abre paso a su manifestación en transferencias como las inhibiciones, las actitudes enviables, los rasgos patológicos y todos los síntomas. Y aún así, la neurosis no deja de dar frutos durante el tratamiento psicoanalítico. Freud señala que esta condición patológica entra en la acción de la cura, mientras que el paciente lo vivencia como algo real, objetivo. El analista hace su trabajo terapéutico que consiste en la reconducción al pasado. Así, el manejo de la transferencia implica un doble movimiento. En primer lugar, promueve el despliegue y en segundo, trabaja sobre el sentido de la resolución. Las representaciones metarrelativas es que el tratamiento del paciente, cuando pueda hablar de algo inofensivo y arbitrario, que eso tiene que ver con su condición patológica. Y otra de las representaciones es que el paciente no tiene sospecha de la persona que lo analizó. Contratransferencia y el deseo del analista. Freud
va a evaluar diversas posibilidades. Una, que es poco probable, pero puede producirse la unión de las partes si es que hay un amor recíproco. Y la segunda, que es más probable que se resuelva la disolución del contrato terapéutico y el paciente abandone su propósito de curación. Y la última, que es una tercera posibilidad, que apunta a compatibilizar la continuación terapéutica con el asentamiento amoroso, y esto va a significar la iniciación de relaciones eróticas paralelas a la continuación del proceso de la cura. Pero ¿qué pasa? Ninguna de estas tres opciones satisface a Freud. ¿Por qué? Porque su objetivo es sustituir una limitación moral por indicaciones técnicas que guían al psicoanalista a su tarea. Esta regla técnica aconseja al psicoanalista a prevenirse de la contratransferencia o transferencia recíproca que surge en él. Y la cura se dice que debe desarrollarse en la abstinencia, porque el trabajo de la cura no va a llegar a un buen término si no se excluyen de inmediato las dificultades de los pacientes, especialmente las dificultades que se pueden encontrar, por ejemplo, en el amor de transferencia. El psicoanalista espejo es la contratransferencia, que podría ser como un eco o como un reflejo del inconsciente del paciente. Si el psicoanálisis del propio psicoanalista fuera tan profundo y tan abstracto que garantice su neutralidad y se complementara con los trabajos de sus colegas, y se delinearía así el perfil ideal y subjetivo neutro de un analista, que sería analizado como un analista espejo, sin deformaciones por la dicha de su propio paciente. El deseo del analista. Acá Lacan conduce una cura psicoanalítica para formalizar la posición ética. Esto implica que el psicoanálisis no va a obligar a actuar en consecuencia, sino en renunciar todo deseo. El deseo del analista va a consistir en promover el descubrimiento por parte del paciente. ¿Qué son las secuencias típicas de una cura psicoanalítica y final de análisis? En el psicoanálisis, las cuestiones técnicas son cuestiones éticas en el procedimiento a un sujeto. Todas estas etapas o fases para el tratamiento de personas neuróticas, el analista es la causa y sostén de búsqueda por parte del paciente, que apuntan a metas psicoanalíticas. El fin del psicoanálisis puede estudiarse desde diversas ópticas. Por ejemplo, pero es el mismo paciente el que debe localizar las posibles salidas a su problema. Y el inicio del proceso psicoanalítico debe cumplir ciertos requisitos, por ejemplo, como el de las entrevistas preliminares, que esta entrevista es el primer paso del proceso. Por un lado, el analista realiza un diagnóstico preliminar sobre la estructura clínica de la persona que viene a consultarlo, y también por otro lado va a evaluar el grado de implicación subjetiva a la que ha llegado con respecto a todas sus dolencias, y sus dichos se trata de este caso de un diagnóstico sobre su localización subjetiva. Lo que vamos a lograr en esta entrevista es diferenciar si se trata de una neurosis, de una psicosis o de una perversión. Bueno, las secuencias típicas. Lacan en 1958 presentó su informe donde divide el tratamiento psicoanalítico de la neurosis en 3 tiempos. En un primer periodo de certificación subjetiva. En segundo, es otro correspondiente al desarrollo de la transferencia. Y finalmente es el momento de la interpretación. Bueno, Lacan afirma que es responsabilidad del psicoanalista
privilegiar y custodiar el cumplimiento de esta secuencia, sin invertir el orden. La implicación subjetiva va a derivar necesariamente en la ciclo de secuencias típicas de una cura psicoanalítica y final de análisis. En el psicoanálisis, las cuestiones técnicas son cuestiones éticas en el procedimiento a un sujeto. Estas etapas o fases para el tratamiento de personas neuróticas, el analista es la causa y sostén de búsqueda por parte del paciente, que apuntan a metas psicoanalíticas. El fin del psicoanálisis puede estudiarse desde diversas ópticas, pero es el mismo paciente el que debe localizar las posibles salidas a su problema. Cuando hablamos de inicio del proceso psicoanalítico, este debe cumplir ciertos requisitos, como el de las entrevistas preliminares, que es el primer paso del proceso. Por un lado, el analista realiza un diagnóstico preliminar sobre la estructura clínica de la persona que viene a consultarlo. Y por otro lado, evalúa el grado de implicación subjetiva a la que ha llegado con respecto a todas sus dolencias, y susdicho se trata de este caso, de un diagnóstico sobre su localización subjetiva. En la entrevista lo que vamos a poder ver es si se trata de una neurosis, de una psicosis o de una perversión. Bueno, siguiendo las secuencias típicas, Lacan en 1958 presentó su informe donde divide el tratamiento psicoanalítico de la neurosis en 3 tiempos. En un primer periodo, la certificación subjetiva; en un segundo, otro correspondiente al desarrollo de la transferencia; y en última instancia, la interpretación. Lacan afirma que es responsabilidad del psicoanalista privilegiar y custodiar los cumplimientos de estas secuencias sin invertir el orden. Bueno, la implicación subjetiva deriva necesariamente en la constitución del sujeto supuesto saber y el otorgamiento al analista de un poder discrecional que él se va a comprometer a no utilizar. La transferencia va a tomar así todo su desarrollo en tanto resistencia, amor, repetición, moviéndolo así sobre el sujeto supuesto saber. Y así adviene el tiempo de la interpretación psicoanalítica, que su función va a ser no traducir al paciente, sino impulsar su trabajo de búsqueda de respuesta. La suposición freudiana, que dio origen al psicoanálisis, y la del neurótico tienen puntos en común. Estos puntos en común sostienen que hay algo que sabe más que nosotros. La diferencia entre el inconsciente y la suposición neurótica es que el paciente confiere a un sujeto la suposición del saber, mientras que la teoría psicoanalítica lo piensa como lugar. La interpretación psicoanalítica debe favorecer el acceso del paciente al lugar del saber, es decir, más allá del principio de placer según Freud y desde las ideas de Lacan, que los llamó goce. Bueno, la transferencia, la interpretación y la cura. La intervención del analista es trabajar desde el orden del saber, que apunta al goce. Hay así a partir de las interpretaciones una instancia de pulsión de muerte, que es guiada por el principio del placer y displacer que ésta le promueve. También la interpretación debe apuntar al goce, y hay así una tensión entre los medios, que es la palabra, y la finalidad, el goce. Lacan propone interpretaciones entre la cita y el enigma, y sostiene que la cita es lo inverso al analista. Es que el analista interviene cuando el paciente habla haciéndose representar por otro,
Y el enigma tiene que saber develar, que es la interpretación, que la interpretación va a depender del paciente en este caso. Y con eso vamos a concluir, pero también le vamos a dejar un video por si no se entendió o no llegaron a comprender algo para que lo puedan entender mejor. Transferencia y contratransferencia. Transferencia. Fenómeno mediante el cual un paciente proyecta inconscientemente sobre su analista sentimientos, vivencias y emociones infantiles. De acuerdo a lo dicho, una persona verá y experimentará hacia su terapeuta los mismos deseos y prejuicios que tuvo hacia sus padres y o personas significativas de su infancia, sin tener claro por qué lo hace. Se sentirá entonces enamorado, rechazado, experimentará angustias, temores y anhelos, que les resultan difíciles de expresar y mucho menos entender. Características. Es un fenómeno universal, que se da a diario en la vida cotidiana con cualquier persona con la que nos relacionamos. Consistiría en el desplazamiento de emociones y conductas que originalmente se experimentan en relación a personas significativas de la infancia, sobre ciertos objetos actuales, regresión. Son los papeles o identidades irrealistas que el paciente atribuye inconscientemente al psicoanalista en la regresión del tratamiento psicoanalítico, y las reacciones del paciente a las representaciones, que por lo general, derivan de experiencias anteriores. Transferencia positiva. Surge cuando el analizado siente ciertas gratificaciones por parte del analista y se dispone hacia él con una actitud de amor, distinta a la cooperación consciente producto de la alianza terapéutica. Es el móvil más importante para superar las resistencias, o sea, hacer consciente lo inconsciente. Transferencia negativa. Se produce cuando el paciente revive en la transferencia conflictos que vivió en su infancia en la figura del terapeuta. Normalmente, el terapeuta va a frustrar los intentos del paciente por actualizar los impulsos, de manera tal que ésta active sus defensas, respondiendo con hostilidad y agresión. Cuando la transferencia se vuelve negativa o sexual, se convierte en una resistencia y su análisis y disolución adquieren una importancia esencial para poder continuar el trabajo. Contratransferencia. Es el conjunto de actitudes, sentimientos y pensamientos que experimenta el terapeuta en relación con el paciente. Tipos. Al igual que la transferencia positiva, la contratransferencia positiva le ofrece al terapeuta la energía necesaria para comprender el inconsciente del paciente. La contratransferencia negativa, por su parte, interferiría en la motivación y en la objetividad del terapeuta para realizar sus intervenciones y sería resultado de la adopción de objetos negativos del paciente, aunque también podría ser consecuencia de una falsa comprensión debido a la desintegración de los propios objetos del analista. Indicadores de contratransferencia que podrían interferir con la terapia. Descuido del encuadre. Somnolencia durante la atención del paciente. Tendencia a pedirle favores al paciente. Tratar de ayudar al paciente extraterapéuticamente. Discutir con el paciente. Cultivar la dependencia del paciente. Tratar de impresionar al paciente o a colegas con el caso. Demasiado interés en el caso. Fomentar la resistencia del paciente. Recomendaciones. Hay que estar atento ante la presencia de la contratransferencia, reconociendo sus fallas y aplicaciones. Reconocer las manifestaciones de una contratransferencia perturbadora. Al ser conscientes de la contratransferencia, hacer un repaso de la situación analítica con el paciente tratando de identificar los actos, palabras del paciente que desencadenaron su reacción en nosotros. No hacer una introspección tan grande sobre la propia contratransferencia que pierda de vista al paciente. Si el video te agradó, Entonces, ahorita Freud nos va de alguna manera a dar a conocer qué es lo que piensa respecto a esto en la siguiente diapositiva. Durante las sesiones puede ocurrir la transferencia, que significaría que el paciente proyecta en el analista contenidos de su inconsciente y revive vínculos
afectivos del pasado. De este modo, según Freud, el paciente verá cómo su relación con el psicoanalista tendrá reminiscencias de relaciones ya vividas, por muy ilógico que parezca. Podrá enamorarse y desenamorarse del analista, sentir aversión por él, odiarlo como se odió a una figura importante del pasado. Pero para Freud no era malo que se iniciase una transferencia desde el paciente hacia el analista. De hecho, formaba parte de la terapia, ya que creaba un vínculo emocional desde el cual el terapeuta podría guiar al paciente en la resolución de conflictos psicológicos y de bloqueos basados en traumas. Dicho en otras palabras, la transferencia sería un ingrediente necesario para que la relación terapéutica se oriente hacia la resolución de los problemas de los pacientes. Bueno, cuando vi la imagen que te pongo aquí en esta diapositiva, se me hizo ideal para representar lo que es la transferencia, y más en la parte donde nos menciona que dice que el paciente puede enamorarse o desenamorarse del analista, sentir aversión, odiarlo porque le recuerda a algo del pasado, ¿no? Y puede ocurrirnos. A veces por eso no funcionan mucho las terapias, porque el paciente nunca logró sentirse de alguna manera identificado, o nunca logró sentirse a gusto con el terapeuta porque siempre le recordaba a alguien, ¿no? De hecho, te platico una experiencia. Teníamos una profesora que, de hecho, todos los compañeros nos preguntábamos que cómo le hacía ella para que sus pacientes pues la pudieran tolerar, porque era una persona que a todos algo nos recordaba. Algunos nos recordaba a lo mejor a una tía regañona, otros una abuelita desagradable, pero a todos nos transmitía algo, y era una persona que en lugar de infundirte como confianza, de alguna manera te causaba una aversión. Entonces, a veces eso también pasa en la terapia, por eso a veces uno piensa, y más por ejemplo cuando he hablado con amigos que son psicoanalistas, de repente ellos piensan como que algo hicieron mal, pero como ellos entienden esto de la transferencia, pues ya lo trabajan, ¿no? Pero sí puede pasarnos, ¿no? Aunque nosotros no vayamos a ser psicoanalistas o no trabajemos esta corriente, puede ocurrir esa transferencia en la que el paciente, por más que nosotros tratamos de hacer agradable la entrevista, de que se sintiera pues en confianza, y le aplicamos técnicas y lo que quieran, a veces por estas situaciones no ocurre la confianza, y entonces pues ya la terapia no funciona, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver en los tipos de transferencia. De acuerdo a Freud, existen dos tipos de transferencia, la transferencia positiva y la transferencia negativa. La transferencia positiva es aquella en la que los afectos proyectados hacia el analista son amistosos o relacionados con el amor. Este tipo de transferencia deseable si no es muy intenso, pero si se vuelve demasiado intenso resulta muy perjudicial, ya que desemboca en enamoramiento romántico, obsesión, una erotización extrema de la relación terapéutica que supone el fin de esta. Bueno, ahí como se alcanza a entender, la transferencia positiva se le llama así porque de alguna manera genera amor hacia el analista o hacia el psicoterapeuta, ¿no? Donde te sientes atraído por él y a lo mejor por esa razón pues te motivas a asistir a tu terapia cuando es de una manera moderada. Ya si hablamos que esto empieza a ser ya obsesivo, o ya quieres incluso hasta estarle hablando cada ratito para saber qué hace, qué no hace, como en la imagen que te puse donde dice a qué hora sale, ¿no? Así como que pues ¿qué onda? ¿Nos vemos saliendo de la terapia o lo puedo llamar otro día? Entonces ya cuando empieza a surgir como obsesión, pues ya no funciona esto, y a veces el mismo terapeuta es el que tiene que poner un alto, porque en sí el paciente no lo va a hacer por el hecho de sentirse atraído hacia el terapeuta, ¿no? Y por eso se le llama positiva, no porque genere algo bueno en la terapia, sino porque
se basa de alguna manera en el amor. Y la transferencia negativa dice que está basada en sentimientos de odio y aversión hacia el psicoanalista. Por supuesto, si se da con mucha intensidad, puede arruinar pues las sesiones. Aquí en esta manera, pues, ¿qué pasa? Que te recuerda a alguien que te hizo daño, te genera sentimientos negativos donde desde el primer momento detestas al terapeuta, no lo quieres ver, renuncias a tus sesiones, o cuando estás en tus sesiones nada más estás de alguna manera agrediendo también al terapeuta con tus comentarios, y pues al final se arruinan las sesiones y pues no funcionan, ¿no? Entonces, por eso es que se le llama negativa, porque está basada en puras emociones que no generan ni atraen nada bueno. Bueno, ahora vamos a ver la otra parte, la contratransferencia. La contratransferencia es la que nos ocurre a nosotros, los analistas, los terapeutas. Dice, la contratransferencia tiene que ver con los sentimientos e ideas que el propio analista proyecta sobre los pacientes a partir de sus experiencias pasadas de manera inconsciente. Esto incluso lo justifica Freud y decía que era muy común y era normal porque pues obviamente los analistas somos humanos y también nos llegaba a pasar que de repente con las historias de nuestros pacientes pues nos identificamos y a veces también por eso nos mueven cosas y nos genera conflicto. Y eso es pues la contratransferencia, ¿no? Algo que a lo mejor tu paciente comente y que de alguna manera en algún momento de tu vida lo llegaste a pasar, pues ya te mueve algo y eso te genera que no funcione la terapia tampoco. Entonces, por eso siempre hay que tener mucho cuidado como terapeutas, trabajemos o no el psicoanálisis, que nos llegue a pasar esto, donde nos proyectemos en nuestro paciente, donde a lo mejor algo que él nos está diciendo nos genere algo. Por eso es bueno que también nosotros pues trabajemos con anticipación todas nuestras situaciones para que no nos pase esto y la terapia pueda funcionar. Entonces, esta es la otra parte, ¿no? La transferencia es del paciente hacia el analista y la contratransferencia del analista hacia el paciente. Bueno, chicos, pues ya llegamos a la conclusión, a la parte final de esta plática. Entonces les voy a comentar así rápidamente que la transferencia y la contratransferencia en la psicología, pues de alguna manera pues son conceptos que nacieron de la corriente psicoanalítica que fundó Freud y fuera de la corriente psicodinámica a la que pertenecía el psicoanálisis. Son ideas tenidas en cuenta en algunas aproximaciones eclécticas como lo es la terapia gestal, pero no tiene valor real para la psicología heredada de los paradigmas del conductismo y la psicología cognitiva. El motivo es que no hay una manera objetiva de establecer cuándo hay y cuándo no hay una transferencia o contratransferencia. Son conceptos que solo pueden ser utilizados para describir estados de subjetividad que por el hecho de serlo no pueden ser comprobados ni cuantificados o utilizados en hipótesis que puedan ser validadas científicamente. Por tanto, pues estos conceptos son ajenos a la psicología científica actual y en todo caso, pues forman parte del ámbito de la historia de la psicología y de las humanidades.